Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Abbiamo ascoltato il semplice e toccante racconto della guarigione della suocera di Simone, Hemos escuchado che non è ancora la chiamato sencilla Pedro, y Simone, conmovedora nella historia versione de del la Vangelo di sanación de la Marco. suegra de Simón, que todavía no Il era breve llamado Pedro, episodio è riportato en la con versión del lievi e pure Evangelio de suggestivi Marcos. varianti El anche breve negli episodio es altri due narrado con Vangeli ligeras pero sugerentes sinottici. variaciones. La suocera di También Simone en los era a otros dos letto con evangelios febbre, sinópticos, scrive Marco. la suegra de Simón Non estaba en la cama sappiamo con se si fiebre, trattasse escribe di un Marcos. lieve No malore, sabemos si se trataba de una ma nella enfermedad leve, vecchiaia anche una semplice pero en la febbre vejez può essere también una pericolosa. sencilla fiebre puede ser Da peligrosa. vecchi non si comanda più il proprio corpo. De viejos ya no se manda sobre Bisogna el propio imparare a cuerpo. scegliere cosa fare Es e necesario cosa non aprender a fare. elegir qué hacer y qué no hacer. Il vigore del fisico viene meno El e ci vigor del cuerpo abbandona, falla y nos abandona, anche se il nostro cuore non aunque nuestro smette di corazón desiderare. no deja de desear. Bisogna allora imparare a Por eso es purificare necesario il aprender a desiderio, purificar el deseo, avere pazienza, tener scegliere paciencia, cosa domandare al elegir qué corpo pedir al e alla cuerpo vita. y a la vida. Da vecchi non possiamo fare lo stesso che noi Cuando giovani somos di viejos oggi. no podemos hacer lo mismo que hacíamos cuando Ha un éramos altro ritmo e jóvenes. dobbiamo El cuerpo ascoltare il tiene corpo otro e ritmo accettare dei y limiti. debemos escuchar al cuerpo y Tutti li abbiamo. aceptar los límites que Anche io devo tenemos. andare col bastone Yo adesso. también tengo que ir con el bastón ahora, por lo tanto, La malattia pesa. la enfermedad La pesa. malattia pesa sull'anziano. La enfermedad pesa in sobre modo los diverso ancianos de una manera e nuovo diferente rispetto y a quando nueva si è cuando giovane e adulto. uno es joven o È come un adulto. colpo duro Es como un che si golpe abbatte su duro un que se tempo abate già difficile. en un momento ya La difícil. malattia del La vecchio enfermedad del sembra anciano affrettare la parece morte acelerar e la comunque muerte y en todo diminuire caso quel tempo da vivere disminuir ese che già tiempo de vida consideriamo que ya ormai breve. consideramos breve. Si insinua Se il insinúa la dubbio che duda non ci de que no riprenderemo, nos che questa recuperaremos, volta sarà l'ultima de que esta volta che vez mi ammalo será la e così última via. vez que me Abbiamo enferme. queste idee. Y así. Non si riesce a sognare No se la logra speranza soñar in un la futuro esperanza en un che appare futuro que ormai aparece insistente. ya inexistente. Un famoso Un famoso escritor italiano, Italo Calvino, notaba la amargura de los ancianos que sufren el perderse las cosas de antes, más de lo que disfrutaban la llegada de las nuevas. Pero la escena evangélica que hemos escuchado nos ayuda a esperar y nos ofrece ya una primera enseñanza. Jesús no visita solo a esa anciana mujer enferma, va con los discípulos. Y esto nos hace pensar. Es precisamente la comunidad cristiana que debe cuidar de los ancianos, parientes y amigos. Pero, es decir, la comunidad, la visita a los ancianos debe ser hecha por muchos, juntos y con frecuencia. Nunca debemos olvidar estas 3 líneas del Evangelio, sobre todo hoy, en que el número de los ancianos ha crecido considerablemente. En proporción con los jóvenes, porque con el invierno demográfico ya no nacen hijos, los ancianos son más. Debemos sentir la responsabilidad de visitar a los ancianos, que a menudo están solos, y presentarlos al Señor con nuestra oración. El mismo Jesús nos enseñará a amarlos. Una sociedad es verdaderamente acogedora de la vida cuando reconoce que ella es valiosa también en la ancianidad, en la discapacidad, en la enfermedad grave e incluso cuando se está extinguiendo. La vida siempre es preciosa. Jesús, cuando ve a la anciana mujer enferma, la toma de la mano y la sana. Es el mismo gesto que hizo al resucitar a aquella joven que había muerto, la toma de la mano y la hace que se levante, la cura
y la pone de pie. Jesús, con este gesto tierno de amor, da la primera lección a sus discípulos. La salvación se anuncia, o mejor, se comunica a través de la atención a esa persona enferma. Y la fe de esa mujer resplandece en la gratitud por la ternura de Dios que se inclinó ante ella. Vuelvo sobre un tema que he repetido en estas catequesis. Esta cultura del descarte parece borrar a los ancianos. Sí, no los mata, pero socialmente los borra, como si fueran un peso que hay que llevar adelante y los esconde. Esta es una traición a la propia humanidad. Es algo muy feo. Seleccionar la vida según la utilidad, según la juventud, y no la vida como es, con la sabiduría de los ancianos, con los límites de los viejos. Los ancianos tienen mucho que darnos. Está la sabiduría de la vida, mucho que enseñarnos. Por eso nosotros tenemos que enseñar desde niños para que vayan a ver a los abuelos. Jóvenes, niños y abuelos, es fundamental para la sociedad y para la Iglesia. Es fundamental para la salud de la vida. Si no se están de acuerdo, jóvenes y ancianos, falta algo, sin raíces con el pasado. Si la primera lección la dio Jesús, la segunda nos la da la anciana mujer que se levantó y se puso a servirlos. También como ancianos se puede, es más, se debe servir a la comunidad. Está bien que los ancianos cultiven todavía la responsabilidad de servir, venciendo la tentación de ponerse a un lado. El Señor no los descarta, al contrario, les da de nuevo la fuerza para servir. Y me gusta señalar que no hay un énfasis especial en la historia por parte de los evangelistas. Es la normalidad del seguimiento que los discípulos aprenderán en todo su significado a lo largo del camino de formación que vivirán en la escuela de Jesús. Los ancianos que conservan la disposición para la sanación, el consuelo, la intercesión por sus hermanos y hermanas, sean discípulos, sean centuriones, personas molestadas por espíritus malignos, personas descartadas, son quizá el testimonio más elevado de la pureza de esta gratitud que acompaña la fe. Si los ancianos, en lugar de ser descartados y apartados de la escena de los eventos que marcan la vida de la comunidad, fueran puestos en el centro de la atención colectiva, se verían animados a ejercer el valioso ministerio de la gratitud hacia Dios, que no se olvida de nadie. La gratitud de las personas ancianas por los dones recibidos por Dios en su vida, así como nos enseña la suegra de Pedro, devuelve a la comunidad la alegría de la convivencia y confiere a la fe de los discípulos el rasgo esencial de su destino. Pero tenemos que entender bien que el espíritu de la intercesión y del servicio que Jesús prescribe a todos sus discípulos no es simplemente una cosa de mujeres. En las palabras y en los gestos de Jesús no hay ni rastro de esta limitación. El servicio evangélico de la gratitud por la ternura de Dios no se escribe de ninguna manera en la gramática del hombre amo y de la mujer sierva. Sin embargo, esto no significa que las mujeres, sobre la gratitud y sobre la ternura de la fe, puedan enseñar a los hombres cosas que a ellos
les cuesta más comprender. La suegra de Pedro, antes de que los apóstoles llegaran a lo largo del camino de la secuela de Jesús, les mostró el camino también a ellos. Y la delicadeza especial de Jesús, que le tocó la mano y se inclinó delicadamente ante ella, dejó claro desde el principio su sensibilidad especial hacia los débiles y los enfermos, que el Hijo de Dios ciertamente había aprendido de su madre. Los ancianos, los abuelos, las abuelas, hagamos que estén cerca de los nietos para transmitir su experiencia, su sabiduría de la vida. Y nosotros hagamos que los jóvenes y los ancianos se conecten para el futuro de nuestra sociedad. Gracias. La lectora en lengua francesa presenta al Papa los saludos de los fieles de este idioma que siguen la catequesis a través de los medios de comunicación y le manifiestan sus sentimientos de filial afecto. Y ahora procederá a leer un resumen de esta catequesis. Antes les dice que el Santo Padre bendecirá los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Queridos hermanos y hermanas, acabamos de escuchar el relato de la curación de la suegra de Simón, que estaba en cama con fiebre. La enfermedad pesa sobre los ancianos de una manera diferente y nueva, hasta el punto de que parece acelerar la muerte y acortar la esperanza de vida, que ya se considera demasiado corta. Sin embargo, esta escena del Evangelio nos da esperanza y al mismo tiempo nos ofrece una primera lección, que es la comunidad cristiana la que debe ocuparse de los ancianos. Jesús toma de la mano a la anciana enferma y la cura. Con este tierno gesto de amor da a sus discípulos la primera lección. La salvación se anuncia o comunica mediante la atención al enfermo. Así la fe de esta mujer resplandece en la gratitud por la ternura de Dios que la ha curado. La segunda lección nos la da la anciana que se levantó y se puso a servirlos. La gratitud de los ancianos por los dones recibidos de Dios en sus vidas, como nos enseña la suegra de Pedro, devuelve a la comunidad la alegría de la convivencia y da a la fe de los discípulos la característica esencial de su destino. Debemos ser conscientes de que el espíritu de intercesión y de servicio que Jesús señala a todos sus discípulos no es solo cosa de mujeres y de ninguna manera está escrito en la visión del amo y de la sierva. La sensibilidad de Jesús hacia los débiles y los enfermos muestra claramente su especial sensibilidad que aprendió de su madre. Y ahora el Papa saludará en italiano a los peregrinos de lengua francesa. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore di ravvivare in noi la sensibilità verso i più deboli. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua francesa, hermanos y hermanas. Pidamos al Señor que reavive en nosotros la sensibilidad hacia los más débiles, especialmente hacia los ancianos que viven en la soledad o que sufren, que nuestra cercanía y nuestro apoyo sean fuente de consuelo para ellos. Que Dios los bendiga. Sensibilité envers les plus faibles, particulièrement les personnes âgées qui vivent dans la solitude ou dans la souffrance. Que notre proximité et notre soutien soient pour eux source de réconfort et de consolation. Que Dieu vous bénisse.
También la lectora en lengua inglesa presenta los saludos y afecto de los fieles y peregrinos de este idioma al Santo Padre Francisco, recordando que rezan por sus intenciones de pastor de la Iglesia Universal. Y a los fieles les explica que el Santo Padre impartirá su bendición apostólica por sus familias y que bendecirá los objetos religiosos, es decir, de devoción, como los rosarios que llevan consigo. Les indica también que la catequesis concluirá con el rezo del Padre Nuestro en latín. Y ahora les ofrecerá un resumen de esta catequesis. Queridos hermanos y hermanas, en la continuación de nuestra catequesis sobre el significado y el valor de la vejez, a la luz de la palabra de Dios, consideramos ahora la curación de la suegra de San Pedro. El Evangelio de Marcos nos dice que, estando ella en la cama con fiebre, Jesús la tomó de la mano y la fiebre la dejó, y ella se puso a servirlos. El hecho de que Jesús quisiera curarla en compañía de los discípulos nos recuerda que toda la comunidad cristiana está llamada a estar presente ante nuestros hermanos necesitados. Proclamamos la salvación de Cristo y la esperanza que ofrece el Evangelio, precisamente acercándonos a quienes, como tantos ancianos de nuestras comunidades, se sienten aislados e incluso abandonados. La suegra de Pedro responde entonces con gratitud al don de la misericordia de Dios, levantándose y sirviendo inmediatamente a sus invitados. Dentro de la comunidad cristiana, los ancianos ofrecen un servicio precioso, con su propio ejemplo de gratitud por el don de la fe y la experiencia del toque sanador del Señor en sus vidas. Nos enseñan que el discipulado cristiano se expresa en actos de caridad, inspirados en la gratitud por el amor misericordioso que toca y transforma nuestras vidas. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente i vari gruppi provenienti degli Stati Uniti. Su voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Il Signore vi benedica. El Santo Padre ha dicho: saludo a los peregrinos de lengua inglesa presentes en la audiencia de hoy, especialmente a los diversos grupos procedentes de Estados Unidos de América. Invoco sobre ustedes y sus familias la alegría y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga. También la lectora en lengua alemana da los saludos al Papa de los fieles presentes, fieles y peregrinos presentes en la Plaza de San Pedro, y también los que lo siguen a través de los medios de comunicación, quienes rezan por sus oraciones de pastor de la Iglesia Universal. Y a los fieles de lengua alemana les dice que el Papa bendecirá los objetos religiosos y les impartirá su bendición apostólica después de rezar el Padre Nuestro en latín, a la vez que les ofrece ahora el resumen de esta catequesis en lengua alemana. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Queridos hermanos y hermanas, cuando las dolencias físicas aumentan en la vejez, hay que aprender a ser humilde, a tener paciencia y a sopesar bien lo que uno puede y quiere exigir a su propio cuerpo. La enfermedad suele afectar a las personas mayores de forma diferente que a los jóvenes, porque en algún momento de la vejez ya no es seguro que uno vuelva a ponerse bien. El pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar sobre la curación de la suegra de Pedro nos muestra que el cuidado de los ancianos y los enfermos es una tarea comunitaria.
Jesús no los visita solo, va con los discípulos. Dejémonos guiar también por el Señor hacia los ancianos y las personas solas y llevémosles a ellos y sus preocupaciones ante el Señor en la oración. Cuando Jesús ve a la anciana enferma, la toma tiernamente de la mano y la levanta. Este gesto de amor de Jesús hace que el enfermo se cure. Y nosotros también podemos confiar en que cada obra que hagamos con amor será donada de alguna manera y será sanadora. La siguiente lección no la da Jesús, sino esta anciana. Se levanta y sirve a Jesús y a sus discípulos. Las personas mayores también pueden y deben servir a la comunidad, porque no en vano es bueno que asuman tareas y responsabilidades y no se limiten a retirarse. Su gratitud por los dones que han recibido de Dios puede animar también a las personas de su entorno a la alegría, la gratitud y la confianza en Dios. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, la solennità del Corpus Domini ci invita ad uscire e a portare il Signore nella vita di tutti i giorni, a portarlo là dove la vita si svolge con tutte le sue gioie e sofferenze. Il Signore sia con voi sempre e ovunque. Queridos hermanos y hermanas de lengua alemana, dijo el Papa, la solemnidad del Corpus Christi nos invita a salir y a llevar al Señor a nuestra vida cotidiana, a llevarlo allí donde se desarrolla la vida con todas sus alegrías y sufrimientos. Que el Señor esté con ustedes siempre y en todas partes. Hemos llegado a nuestro idioma. Santo Padre, los fieles de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá la bendición apostólica, que extiende complacido a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos ayuda a reflexionar sobre la ancianidad el relato de la curación de la suegra de Simón, una mujer enferma que recibe la visita de Jesús y su vida cambia. En este breve pasaje evangélico encontramos varias enseñanzas. Vemos, en primer lugar, que Jesús no va solo, sino acompañado de sus discípulos. Esto nos recuerda que son los miembros de la comunidad cristiana, familiares, amigos, quienes visitan, consuelan y ayudan a las personas mayores que atraviesan momentos de dificultad. También son significativos los gestos que realiza Jesús y la actitud de esta mujer. Jesús se acerca a ella, la toma de la mano y hace que se levante y con delicadeza y ternura. Inclinándose ante quien lo necesita, Jesús revela su sensibilidad por los que sufren y anuncia la salvación. La suegra de Pedro, al verse curada, responde con gratitud y espíritu de servicio. Podemos decir que agradece los dones que ha recibido de Dios con fe y alegría a través de obras concretas. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española.
Cercanos a la celebración de la solemnidad del Corpus Christi, pidamos al Señor que nos conceda ser personas eucarísticas, que agradecen los dones recibidos y se integran a los demás sirviendo con alegría, especialmente a quienes más lo necesitan. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Hemos escuchado al Santo Padre en su resumen de esta catequesis en nuestro idioma y ahora dejaremos que escuchen directamente la síntesis de esta catequesis en lengua portuguesa sin traducción, puesto que muchos oyentes nos han comentado que se conectan a señales en lengua española, tanto en los Estados Unidos como en las fronteras del Gran Brasil, con los países latinoamericanos para escuchar la audiencia general del Papa. La lectora manifiesta el amor de los fieles hacia el Papa y explica que al final de esta audiencia se rezará el Padre Nuestro en latín y que el Santo Padre impartirá su bendición apostólica con pensamientos especiales a los niños, a los enfermos, a los ancianos y que bendecirá los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Escuchemos el resumen de esta catequesis. A sogra de Simão Pedro estava de cama com febre. Ouvimos ler ao princípio. Não sabemos se a doença era grave ou não, mas na velhice até uma simples febre pode ser perigosa. A doença pesa sobre o idoso de modo diferente de quando se era jovem ou adulto. Já não se consegue sonhar a esperança num futuro, porque este parece ter-se acabado. Mas o referido caso do Evangelho ajuda-nos a esperar. Notemos que Jesus não vai sozinho visitar aquela idosa doente, mas acompanham-no os discípulos. É a comunidade cristã que deve cuidar dos idosos. Parentes e amigos devem sentir responsabilidade de os visitar e, na sua oração, apresentá-los ao Senhor. Vendo aquela mulher doente, Jesus tomou-a pela mão e levantou-a, curando-a. Com este gesto de terno amor, dá a primeira lição aos discípulos. A salvação anuncia-se, ou melhor, comunica-se através da atenção prestada àquela mulher doente. Mas, se a primeira lição foi dada por Jesus, a segunda deu-a a sogra de Simão. É da gratidão que se fez serviço. Levantou-se e começou a servi-los. É bom que os idosos cultivem a responsabilidade de servir, vencendo a tentação de ficar de lado. O Senhor não os descarta, mas restitui-lhes as forças para continuarem a servir. Se os anciãos, em vez de ser descartados e dispensados de intervir nos acontecimentos que marcam a vida da comunidade, fossem colocados no centro da atenção coletiva, sentir-se-iam encorajados a exercer o ministério da gratidão a Deus, que não se esquece de ninguém. Esta gratidão das pessoas idosas pelos dons recebidos restitui à comunidade a alegria da convivência e confirma a fé no seu destino último. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. El Santo Padre saludará ahora en italiano a los fieles de lengua portuguesa. Amici di lingua portoghese, grazie per la vostra presenza.
e soprattutto per le vostre preghiere per me. Saluto tutti voi, in particolare il gruppo della parrocchia de Poços di Leiria, incoraggiandovi a scommettere sui grandi ideali di servizio che allargano il cuore e rendono fecondi i vostri talenti. Su di voi e sulle vostre famiglie scenda la benedizione del Signore. Queridos amigos de lengua portuguesa, gracias por su presencia y especialmente por sus oraciones por mí. Saludo a todos ustedes, especialmente al grupo de la parroquia de Poços de Leiria, animándolos a apostar por los grandes ideales del servicio que engrandecen sus corazones y fecundan sus talentos. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes y sus familias. Encorajando-vos a apostar em ideais grandes de serviço que engrandecem o coração e tornam fecundos os vossos talentos. Sobre vós e vossas famílias desça a bênção do Senhor. Seguirá ahora la lectora en lengua árabe, que también llevará al Santo Padre el afecto de los fieles y ofrecerá un resumen de esta catequesis. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي. Tras los saludos que presenta el Papa de los fieles de lengua árabe, se dirige a estos fieles para decirles que la audiencia concluirá con el rezo del Padre Nuestro en latín y la bendición apostólica del Papa Francisco. الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة. En este resumen explica, la suegra de Simón Pedro estaba en cama con fiebre. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. La suegra de Simón Pedro estaba en cama con fiebre. Lo escuchamos leer al principio. No sabemos si la enfermedad era grave o no, pero en la vejez, incluso una simple fiebre puede ser peligrosa. La enfermedad pesa sobre los ancianos de una manera diferente a cuando eran jóvenes o adultos. Ya no pueden soñar con un futuro porque parece haber terminado. Pero el caso mencionado en el Evangelio nos ayuda a tener esperanza. Observemos que Jesús no va solo a visitar a la anciana enferma, lo acompañan sus discípulos. En la comunidad cristiana, es la comunidad cristiana la que debe ocuparse de los ancianos. Los familiares y amigos deben sentir la responsabilidad de visitarlos y en su oración presentarlos al Señor. Al ver a la enferma, Jesús la toma de la mano y la levanta curándola. Con este gesto de tierno amor, enseña a sus discípulos su primera lección. La salvación se anuncia, o más bien se comunica, a través de los cuidados prestados a la enferma. Pero si la primera lección la dio Jesús, la segunda la dio la suegra de Simón. La gratitud que se convierte en servicio. Se levantó y comenzó a servirlos. Es bueno que los ancianos, dijo el Papa, cultiven la responsabilidad de servir, superando la tentación de mantenerse al margen. El Señor no los descarta, recordó, sino que les devuelve la fuerza para seguir viviendo y sobre todo para seguir sirviendo. Si los ancianos, en lugar de ser descartados y exentos de intervenir
en los acontecimientos que marcan la vida de la comunidad fueran colocados en el centro de la atención colectiva, se sentirían animados a ejercer el ministerio de la gratitud. La speciale delicatezza di Gesù verso la suocera di Pietro, anziana e malata, mise in chiaro fin dall'inizio la sua speciale sensibilità verso i deboli e i malati, che il Figlio di Dio aveva certamente appreso dalla sua madre. Signore benedica tutti y vi protegga siempre da ogni male. Saludo a los fieles de lengua árabe. La especial delicadeza de Jesús con la suegra de Pedro, que era anciana y estaba enferma, puso de manifiesto desde el principio su especial sensibilidad hacia los débiles y los enfermos, que el Hijo de Dios había aprendido ciertamente de su madre. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Sigue ahora la lengua polaca. La lectora presenta al Papa Francisco el amor de los fieles de Polonia por el pontífice, quienes rezan por sus intenciones de pastor de la Iglesia Universal. Y a los fieles les recuerda que la audiencia concluirá con el rezo del Padre Nuestro en latín y que el Papa Francisco impartirá su bendición apostólica por sus familias, los niños, los ancianos, y que bendecirá los objetos de devoción que llevan consigo. Y ahora leerá la síntesis de esta catequesis. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. El pasaje del Evangelio de Marcos, que es el punto de partida de la catequesis de hoy, nos presenta la figura de la suegra de Pedro, que en ese momento todavía se llamaba Simón. Jesús, al ver a una mujer anciana y enferma, la toma de la mano y la cura. Con este tierno gesto de amor, enseña a sus discípulos la primera y muy importante lección: que la salvación se transmite prestando atención a una persona necesitada de ayuda, a una anciana enferma. Entonces, la fe del que experimenta la bondad, sea hombre o mujer, brilla de gratitud por la ternura de Dios, como en el caso de la suegra de Pedro. El conocido escritor italiano Italo Calvino observó que las personas mayores suelen caracterizarse por una cierta amargura. Sufren más por la pérdida de cosas viejas que se alegran por la llegada de cosas nuevas. No tienen ninguna esperanza en el futuro, que incluso parece que ya no existe. A medida que envejecemos, no es fácil aceptar que nuestro cuerpo se debilita, que aparecen enfermedades y que, a pesar de nuestra voluntad y nuestro profundo deseo, ya no podemos hacer todo como antes. Pero la mujer del Evangelio de San Marcos nos enseña que se puede servir a la comunidad a cualquier edad. Porque el Señor no rechaza a los ancianos, al contrario, les da la fuerza para servir. Nunca deben dejarse de lado, pues dan testimonio de la gratitud que acompaña la fe y devuelven la alegría a la vida de nuestras comunidades. Corresponde a la comunidad cristiana ocuparse de los ancianos, familiares y amigos, visitarlos con frecuencia y encomendarlos en la oración al Señor, que es quien mejor nos enseñará a amarlos. Który najlepiej nauczy nas, jak ich miłować. Za chwilę Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Domani si celebra la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Questo giorno ci ricorda la presenza reale di Dio nell'Eucaristia
sotto la forma del pane e del vino. I concerti di evangelizzazione che in questa festa si svolgono nel nostro Paese possano risvegliare in tutti la fede, affinché, ricevendo il corpo e il sangue di Cristo, si possa sperimentare sempre più profondamente il suo amore. Vi benedico di cuore. El Papa dijo: saludo cordialmente a los peregrinos polacos. Mañana celebraremos la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Este día nos recuerda la presencia real de Dios en la Eucaristía en forma de pan y de vino. Que los conciertos de evangelización que se celebran en esta fiesta en su país despierten la fe en todos, para que recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, experimentemos cada vez más profundamente su amor. Los bendigo de corazón. Rozbudzają wiarę we wszystkich, abyśmy przyjmując ciało i krew Chrystusa coraz głębiej doświadczali Jego miłości. Serca wam błogosławię. Ahora será el turno de la lengua italiana. El lector dice: Santo Padre, los fieles de lengua italiana desean expresarle su filial afecto y fidelidad y rezan por todas las intenciones de su ministerio de pastor universal. En la conclusión de esta audiencia rezaremos la oración del Padre Nuestro en latín, terminada la cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica, que extiende de modo especial a los niños, a los ancianos y a cuantos sufren, y bendecirá también los rosarios y los objetos de devoción que cada uno lleva consigo. Dirijo una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana, en particular saludo a los sacerdotes recién ordenados de Brescia, a los fieles de Piedimonte Etneo y a los soldados del Regimiento Logístico Central. Y por favor, no se olviden, no nos olvidemos del pueblo martirizado de Ucrania. No nos acostumbremos a vivir como si la guerra fuera algo lejano. Que nuestro recuerdo, nuestro afecto, nuestra oración esté siempre cerca de este pueblo que sufre tanto y que está llevando adelante un verdadero martirio. Mi pensamiento se dirige, como es costumbre, a los ancianos, a los enfermos, a los jóvenes y a los recién casados. Mañana se celebra la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, que en Italia se traslada al próximo domingo. Que la Eucaristía, misterio de amor, sea para todos ustedes fuente de gracia y luz que ilumina los caminos de la vida, apoyo en medio de las dificultades y consuelo en el sufrimiento de cada día. A todos mi bendición. Regnum tuum, fiat voluntas tua.
Sin nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Con la bendición del Santo Padre Francisco se da por concluida esta audiencia general. El Papa invitó a rezar y a estar cerca de la población de Ucrania y que no nos acostumbremos a la guerra como algo normal, porque ese pueblo está llevando adelante un verdadero martirio. En cuanto a su catequesis, Francisco se refirió al episodio de la curación de la suegra de Pedro por parte de Jesús para reflexionar nuevamente sobre la ancianidad. Lo que nos recuerda es que son los miembros de la comunidad cristiana, dijo, los familiares y los amigos, los que visitan, consuelan y ayudan a las personas mayores. Y también son significativos los gestos del maestro y la actitud de la anciana curada, que responde con gratitud y espíritu de servicio. Antes de su bendición, el Santo Padre recordó que mañana celebraremos la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, que en Italia se traslada al próximo domingo. De ahí su deseo de que la Eucaristía sea para todos fuente de gracia y luz que ilumine los caminos de la vida, sea apoyo en medio de las dificultades y consuelo sublime en el sufrimiento de cada día. Y con estas palabras del Santo Padre, amigos oyentes, nos despedimos también nosotros de esta transmisión extraordinaria. Un feliz día para todos de mi parte, María Fernanda Bernasconi, en nombre de los demás integrantes de la redacción española de Radio Vaticana, Vatican News. Reciban nuestro agradecimiento por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo, Laudetur Jesus Christus.